the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Saludos y bienvenidos a la Escuela de Heterodoxos, un canal para librepensadores y todos aquellos que buscan una respuesta que vaya más allá de la ortodoxia oficial. Desde el canal nos gustaría pediros una disculpa porque llevamos bastante tiempo sin generar contenido y el último vídeo que subimos fue hace ya varios meses en nuestro análisis geopolítico de lo que fue la Dana de Valencia y bueno, fijaos, ha crecido el pelo una barbaridad. Así pues, el contenido de este canal es la cultura, es el conocimiento e incluso dar a brevar todos aquellos datos que consideramos que son bastante trascendentes pero que no están respaldados dentro de los marcos de la oficialidad, de la ortodoxia, de las figuras de autoridad que lo respalden. Y no por ello deben de ser peccata minutas o incluso ninguneados. Esa es una de las razones, pero también nos parece pertinente hacer contenidos como este, que es exponer cosas como lo que ha sucedido recientemente, que luego se llamarán hitos o hechos históricos, que es el apagón del día 28 de abril del año 2025. A todo esto, las palabras que hemos escuchado al principio sobre el señor Klaus son bastante reveladoras. Bueno, las élites tienen el propósito de dejarnos absolutamente sin nada. Ese de hecho es el leitmotiv de la Agenda 2030. Es su eslogan: no tendrás nada y serás feliz. Por tanto, lo que advirtió el señor Klaus hace unos 5 años, si me equivoco, disculpadme, sobre que hay que quitar toda la energía, que hay que quitarnos todo, pues es un vaticinio que se está cumpliendo y fijémonos que están diciendo algo que es de vital importancia. Una sociedad, una civilización ya avanzada como la nuestra, que depende de la energía, en cuanto nos la quitan, fijémonos cómo nos hemos quedado. No ha habido semáforos que sirvan de árbitros para la circulación vial, que digan usted se tiene que parar, usted puede pasar, o incluso no ha habido transporte, metros, cercanía, incluso trenes de alta velocidad. El Ministerio de Transporte ha comunicado que vamos a estar unas 24 horas, esperémonos que no sea más, ojalá y que no sea así, sin transportes públicos que dependen de la red eléctrica. Bien. A todo esto, para quien no conozca al señor Klaus, ha sido hasta hace poco, y se dice hasta hace poco porque ya no lo sigue siendo, el CEO, es decir, el directivo del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, o como muchos lo conocen con el nombre del Foro de Davos. El Foro de Davos es un foro que se encuentra su sede en Suiza, llevan reuniéndose como poco desde el año 2015. Evidentemente se habrán reunido con un periodo de tiempo mucho más anterior. Pero es que en el año 2015 es cuando se acuerdan los pretextos para generar la Agenda 2030 y en la cual establece aquí el expresidente Mariano Rajoy sin la autorización de los españoles. Recordemos que de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución española, el pueblo español es soberano, es único y soberano. Es decir, que el pueblo español debería de aprobar las leyes o decir qué es lo que quiere, cosa que desde que llevamos en democracia desde el régimen del 78 nunca se ha sometido a referéndum, como sucede en países completamente democráticos, como en Suiza o en Liechtenstein. Ningún tipo de reformas. Mismamente, la ley del solo sí es sí, que está siendo tan polémica, debería haber sido propuesta a los españoles y que el pueblo hubiera deliberado si quiere esa ley o no. Directamente, estamos en un marco democrático, pero
llevado parece ser como un régimen dictatorial, y si eso para alguno le parece que es demasiado totalitario, radical, a ver qué parecen estas palabras. Un régimen absolutista, como en el siglo XVI y XVII, como las antiguas monarquías de la Edad Moderna, de la modernidad, de los estados modernos que eran absolutos. Pues así es como se comporta el panorama español. Bien. La Agenda 2030 fue aprobada en el año 2015 por el expresidente Mariano Rajoy, implantada en España sin la aprobación de ninguno de nosotros, y lo que pretenden es eso: no tendrás nada y serás feliz. Ellos saben dónde tocar, y saben que ahora mismo dependemos de la electricidad para todo, y de otra cosa más: la interconexión, el Internet. Muchas personas trabajan desde casa, los trabajos se hacen desde casa, se los envían a los profesores en formato digital, las clases incluso ya son en remoto. ¿Y qué pasa si se cae Internet y la electricidad? Pues lo que vimos ayer, un mundo completamente paralizado. Y sobre todo con uno de los grandes temores, la incertidumbre. Pero esto es así porque las élites, que no son tontas, saben dónde poner el dedo y además hacen dos cosas: control y experimentación. Control, porque tienen que dirigirnos. Estas situaciones nos generan una incertidumbre, como ya se ha dicho, una sensación de desamparo, de desprotección, de no saber cómo continuar el día, de cómo defenderte. Dependes tanto de la electricidad, de la energía, que no sabrías cómo hacer X cosa porque tu herramienta depende de un enchufe. Y por lo tanto te genera una sensación de miedo, de incertidumbre, de desamparo, de ambigüedad. Y eso te deja débil, te deja vulnerable. Eso es un punto. Pero es que ahora viene el segundo punto, que es bastante interesante. A pesar de todo, las élites políticas no tienen un control absoluto y lo tienen todo bajo su mano. Ellos no pueden aplicar X política de golpe y porrazo porque puede haber una tangente, una fractal, una variable extraña que les explote. Nunca mejor dicho, literalmente, en la mano. Y para evitar riesgos, ellos suelen hacer este tipo de cosas. Vamos a hacer tal... y lo hacen con cuentagotas, poco a poco. Y desgraciadamente esto lo llevan a cabo compañeros míos. Yo soy graduado en Humanidades, especializado en Psicología Social y máster en Neurociencias. Por tanto, muchos de estos ingenieros sociales son antropólogos, psicólogos sociales, psicólogos conductistas, cognitivos también, y neurocientíficos que saben cómo funciona la mente humana para así dirigirnos. Por tanto, esto es parte del control. Esto ya lo advirtió el señor Klaus hace unos 5 años, disculpad si me equivoco, creo que sobre el 2020 fue cuando dijo que había que realizar apagones generales. La señora Ursula von der Leyen ya nos advirtió con ese kit de supervivencia de 72 horas. Y muchos habrán pensado en eso. De hecho, me ha llegado información de que ayer estaban los supermercados atestados de personas tratando de comprar agua para pasar esas 72 horas, que muchos vieron la impotencia de no poder pagar porque sus tarjetas de crédito no funcionaban, y que estaban tratando de coger todo tipo de alimento que fuera imperecedero porque no sabían cuándo iba a llegar la luz, fijaos. Ya se ha cumplido eso, esa incertidumbre, ese miedo, la ansiedad. La ansiedad precisamente es el miedo a algo que no está presente pero que está en tu cabeza y que crees que puede ser inminente o que te puede afectar y que no tienes ningún tipo de protección que te salvaguarde. Bueno, dicho esto, hay que decir que el señor Klaus ya no es el CEO del Foro Económico Mundial, ha sido relevado por una persona todavía más siniestra, que es el CEO de Nestlé, la gran corporativa de alimentación. Debo decir que cuando estaba en la carrera, como Humanidades es tan extensa, también teníamos la disciplina de Geografía, y cuando veíamos Geografía Humana y se exponían a las empresas, y se habló del grupo Nestlé, yo comenté que ¿a qué precio? Porque nos dan alimento transgénico. Es que Nestlé, de hecho, casi todos los alimentos que produce son con alimentos genéticamente modificados. Y recientemente están aplicando el logotipo de la rana, que es ya pues, toda esta serie de harina hecha con gusanos y con grillos. De hecho, hasta celebrities como la señorita Pilar Rubio sale en un anuncio indicando que hay unos snacks que son grillos y que están riquísimos y que su hijo principalmente se lo lleva a la escuela para comer y que es lo que más le gusta. Pues bueno,
Muchos se rieron de mí por eso, porque estaba al margen de la oficialidad. Aunque todos se enmudecieron e incluso hubo alguno que tuvo que apretar el culo cuando dije el dato de, bueno, no se ríen ustedes tantos cuando sepan que esta persona dice que el agua no debe de ser un bien común. Y es cierto, el tiempo al final nos ha dado la razón. El CEO de Nestlé dice que hay que privatizar el agua porque considera que no debe de ser público y que la gente tiene que pagar por poder beber o por poder acceder al agua, que tiene que ser privatizada. Y en España, pues vamos camino de ello, destruyendo embalses, pantanos, presas y privatizándolas por grupos como Bezoya, Solán de Cabra, Lanjarón, Nestlé, etc. Por tanto, si uno era malo, ya nos podemos hacer una idea de cómo es su sucesor. A todo esto, lo del apagón, hay quien está diciendo que son ciberataques. El periodista Vito Quile se les pone porque ya es una persona que tiene cierta viralización y para algunos es una autoridad, ya es una figura que es trascendente. Dice que ha recibido noticias del CNI diciendo que estos son ciberataques de Marruecos para dejarnos sin luz, etc. Mirad, no es un ataque a Vito Quile, pero no se engañen, señores. Hace unos meses hicieron esta prueba en Chile. Estuvieron, es igual que en España, unas 8 o 12 horas sin luz, hasta que volvió. Muchos de ustedes me dirán, bueno, es que Chile es un país que tiene una cierta actividad sísmica por su falla tectónica, que es de subducción, se introduce abajo y les generan así. Es cierto que la red eléctrica de Chile es inestable, pero ciertos apagones que duran determinadas horas no son aleatorios, créanme. Por tanto, esto ya lo probaron en Chile. A continuación, en Argentina, que hay que decir que es un país bastante masónico, y ahora lo realizan en las grandes potencias, España, Portugal y Francia, en el primer mundo. Hay personas como el coronel Pedro Baños, quien dice que esto es completamente factible realizando una serie de fumigadas o espolvorear grafeno, como realizaron en el 91 y en el 99 durante la Guerra del Golfo, en Irak y en Afganistán, que dejó sin suministro eléctrico a toda la población. Por tanto, eso podría ser una explicación. Y es que, la verdad, en un primer mundo, como es España, yo puedo entender que en una zona se haya ido la luz y tarda sus horas. De hecho, en la zona en la que vivo, ha habido veces que se va la luz porque ha habido un problema en la hidroeléctrica, tarda 1 hora, 2, pero no demora mucho su regreso. Pero esta vez, casi 11 o 12 horas que hemos estado sin luz. Que un país civilizado, su sistema de suministro eléctrico se quede completamente inoperativo, pone bastante en duda nuestra eficacia. Es decir, si es que tenemos eficacia para evitar que esto suceda. Por tanto, que sea un ciberataque de Marruecos o una tontería así, pues podríamos haber vuelto a reactivar la luz fácilmente. Otra cosa es si nos espolvorean algo, si da orden de que hay que quitar el suministro eléctrico, porque que haya generado una avería que haya tardado tanto en restablecerse, pues genera las dudas. A todo esto, no sé si es también por información del mismo Pedro Baños, por otra que me ha llegado a mi información, cuando se probaron las primeras bombas atómicas en las islas del Pacífico, se comprobó que las islas de alrededor se quedaron también sin suministro eléctrico, que era por la onda electromagnética que generaba la bomba atómica. Esto también lo han aprovechado para generar armas psicotrónicas que emitan un pulso eléctrico y te frían completamente todos los aparatos que dependan de la electricidad. Es decir, esto nos ha demostrado, como os he dicho al principio, lo débiles y lo frágiles que estamos ahora. Mucha gente se ríe y se jacta del coche eléctrico. Es que si coges el coche eléctrico ahora, sabes los kilómetros que tienes para ir, pero ¿y la vuelta? A ver si te da el coche para volver. A esto decimos una cosa más. ¿Y los coches de combustión? Porque a menos que tengas el tanque lleno, si tienes que volver a repostar, si no hay suministro eléctrico, las gasolineras no funcionan. Y bueno, finalizando este vídeo, esto es un aviso que ya nos han dado varias veces. Nos lo ha dado el señor Klaus, anteriormente mencionado, y como han podido ver ustedes al principio del vídeo, la señora von der Leyen, con esa medida del paquete de supervivencia de 72 horas, que también se ha expuesto,
os ha dicho que muchos ciudadanos acudieron al supermercado presas del pánico, a comprar garrafas de agua para estar 72 horas aislados, bajo la impotencia de no poder pagar con su tarjeta de crédito. También nos advirtieron en Los Simpson, ese episodio en el que el señor Burns decide apagar la central eléctrica y dejar sin suministro eléctrico a Springfield. Eso venían anunciándolo porque, si bien Los Simpson es una serie bastante profética, o mejor dicho, no profética, sino que ellos anuncian sus planes por una sencilla razón, porque siguen la cábala. Es cierto que toda acción genera una reacción siguiendo las leyes de Newton en la mecánica clásica. Pero es que el karma existe, por tanto, si usted hace una acción, le va a volver de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos saben que están generando karma, pero, de acuerdo a sus pretextos cabalísticos, ellos piensan, las élites, y sobre todo quienes les ordenan, porque quienes maquinan estas cosas no las llevan a cabo, igual, para no generar karma, les dicen a sus subalternos, haz esto, y genera tú el karma, yo me llevo lo menos posible. Ellos saben que si yo te informo de algo, voy a generar menos daño que si lo hago directamente. ¿Por qué? Porque quien avisa no es traidor. Si yo a usted le digo, oye, que sepas que te voy a hacer tal, no me haces caso y te lo hago, si luego vas a quejarte, te dirán, oiga usted, que usted está sobre aviso, ¿por qué no ha tomado medida? Es su responsabilidad. Por tanto, los Simpson ya lo advirtieron, dijeron que iba a haber algo en 2020, el 28 de febrero, muchos estábamos pendientes, aunque decíamos, es raro, no creemos que suceda, pero pues las moscas vamos a estar pendientes. No ha sucedido y está sucediendo ahora. Esto ha sido una prueba. Probablemente hagan más, no vamos a ser alarmistas, tampoco vamos a poner la mano en el fuego, no nos gustaría que suceda, pero hay altas probabilidades de que quieran volver a repetirlo. ¿Y cuál es su finalidad? Pues todo este meollo que quieren hacer con Rusia, que ya lo ha anunciado la señorita von der Leyen, que ya lo ha anunciado Macron, que se jacta de decir que Francia es la única potencia con la bomba nuclear en toda la Unión Europea. Y por tanto, de estas medidas, lo que recomendamos desde el canal es, lo primero, tengan dinero en efectivo. Tengan cuidado, porque si sacan X dinero el mismo día, Hacienda les va a pedir que justifiquen por qué lo han sacado. O sea, que vayan sacándolo poco a poco. 2. Cambien ese dinero que han extraído de su cuenta bancaria por divisa en oro y plata. ¿Dónde y cómo? Se preguntarán, para evitar que les engañen. El Banco Nacional de España. Es el lugar más seguro, no les pondrán objeciones y les darán la garantía que realmente les están dando divisas en esos metales preciosos o preciados. Acto seguido, traten de abastecerse con agua, alimentos y víveres que sean imperecederos y que duren la mayor cantidad de tiempo. Y por consiguiente, en la medida en la que ustedes puedan, traten de establecer una forma de suministro eléctrico en sus hogares, por si vuelve a haber una caída en el sistema de la red general. El señor Ángel Gaitán, que es una persona bastante sencilla, amena y solidaria, lo ha demostrado durante los meses de la Dana, y que todavía sigue ayudando, en su cuenta de Instagram ha mostrado cómo él tiene establecido en su garaje su propia fuente de alimentación a raíz de la Filomena, que se quedó sin suministro eléctrico, mediante la batería de los coches eléctricos que ha ido adquiriendo en los desguaces a un precio bastante módico. Él ha generado su propio generador eléctrico. Así que, siendo una persona tan solidaria y sencilla, pienso que no pondrá objeciones o no le importará compartir cómo, si él lo ha realizado, cómo podríamos hacerlo los españoles para también estar prevenidos. Por consiguiente, él también ha expuesto que para evitar quedarse sin conexión a Internet ha establecido Starlink. Si bien es cierto, no generamos una total simpatía con el señor Elon Musk, del cual probablemente se le dedique un vídeo a se aborde sobre esta persona. Lo corto no quita lo valiente y la suscripción a Starlink que expone el señor Gaitán, que son unos 28 euros al mes, y muchos de nosotros tenemos suscripción a Netflix y a plataformas en streaming online, no nos supondrá mucho unos 28 euros y así evitaríamos quedarnos sin conexión a Internet y sin conexión telefónica, que es lo que muchos de nosotros vivimos el día del apagón, que no teníamos ni sistema de conexión a Internet o la red, ni tampoco podíamos conectarnos a través de nuestros teléfonos móviles. No había línea. Dicho esto, esperemos que se encuentren bien, que no hayan tenido altercados, tampoco incidencias, que
no haya habido casos que hayan aprovechado aquellos que sean los más vándalos para ejercer los actos más deplorables y que no tengan miedo. Si ustedes han visto ese vídeo, ya tienen bastantes recursos, tienen bastantes sobreavisos y medidas de cómo actuar. Por lo tanto, no es del todo seguro que lo vuelvan a reproducir de aquí a poco tiempo, o que sea completamente seguro que nos dejen unos 3 días o 7 días de oscuridad sin energía eléctrica, pero ellos ya han mostrado sus cartas y han puesto sobre la mesa cuáles son sus intenciones. Así que, como bien dice el dicho, es mejor prevenir que curar y estar prevenido. Un saludo y, como decimos desde el canal, honor, valor y lealtad, y nos vemos en el siguiente vídeo.